Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una alternativa didáctica que brinda la Secretaría de Educación Pública. ¿De qué estamos hechos? Es el título de esta sesión dirigida a la asignatura de Ciencia y Tecnología, Biología de primer grado. Como sabemos, la biodiversidad es tan amplia que no existen dos seres vivos exactamente iguales. Abordaremos un aspecto de la diversidad de la vida, la célula como unidad estructural de los seres vivos. Les recomendamos que utilicen un cuaderno u hoja y un lápiz o pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas, dudas y actividades. Lo integren a su carpeta de experiencias y al regreso a sus actividades escolares la presenten a su docente. Para comprender mejor estos temas, atiendan a los contenidos del siguiente audiovisual. ¡Corre video! Las especies que conformamos la biodiversidad tenemos características particulares, pero compartimos algo en común. ¿Qué tenemos en común una bacteria, un pino y un ser humano? Te invitamos a que conozcas qué tenemos en común las diferentes especies que conformamos la biodiversidad. ¿Sabías que todos los seres vivos estamos compuestos por células? Así es. La célula es la unidad de vida, pues contiene toda la información genética que se transmite de una generación a otra. Además, lleva a cabo funciones vitales como la respiración, la nutrición y la reproducción, entre otras que permiten conservar la vida. Según la cantidad de células que hay en un organismo, estos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los seres vivos formados por una célula se llaman unicelulares y representan a la mayoría de los seres vivos que existen en la Tierra. Estos organismos tienen estructuras muy sencillas en comparación con los organismos conformados por muchas células. Y debido a que son muy pequeños, solo son visibles a través de un microscopio. ¿Qué organismos unicelulares conoces? Entre los organismos unicelulares más representativos están las bacterias, los protozoarios y las levaduras. Las bacterias pueden encontrarse en el cuerpo humano, el aire, el suelo y el agua, así como en ambientes cálidos y fríos. Entre los protozoarios están los paramecios y las amibas. Los paramecios habitan ambientes acuáticos ricos en materia orgánica, mientras que las amibas son consideradas parásitos y pueden encontrarse en los alimentos contaminados, así como en el sistema digestivo de los seres humanos. Finalmente, las levaduras son un tipo de hongo y se utilizan para preparar pan. La mayoría de los protozoarios y de las bacterias viven libremente. Sin embargo, algunos pueden agruparse y formar colonias. Ahora, vamos a conocer los organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares están formados por varias células. Incluso, algunos llegan a tener millones. En estos organismos, los diferentes tipos de células que los constituyen llevan a cabo funciones específicas. Así pues, unas células participan en la nutrición y otras en la reproducción. Las células se unen para formar tejidos, órganos, sistemas y finalmente, un organismo pluricelular. Estos organismos se pueden ver a simple vista, y seguro que conoces a muchos de ellos. Por ejemplo, a las algas marinas, a la mayoría de los hongos, a las plantas y a los animales invertebrados y vertebrados, incluido el propio ser humano. Las células de los organismos pluricelulares se especializan para llevar a cabo funciones específicas. En los animales encontramos células musculares, células óseas y células adiposas, mientras que en las plantas ubicamos células que también se especializan para formar los distintos tejidos. ¿Qué otras diferencias crees que hay entre los organismos unicelulares y pluricelulares? ¿Qué tenemos en común una bacteria, un pino y un ser humano? Como ya hemos visto, organismos como una bacteria, un pino y un ser humano tienen en común estar formados por células. Aunque las células de estos organismos son muy diferentes. Poseen varias características en común y además llevan a cabo funciones vitales que hacen posible que la vida se conserve. Con lo que has aprendido,
¿Cómo distingues a un ser vivo? Como pudieron darse cuenta, una característica común a los seres vivos es que todos estamos formados por células. Existen seres vivos cuyo cuerpo es una sola célula y rebasan el límite de visibilidad de nuestros ojos. Es el caso de las bacterias, los protozoarios y algunos hongos microscópicos, como las levaduras. También pueden encontrarse organismos constituidos por muchas células. Respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de los seres unicelulares y los pluricelulares? Veremos a continuación qué características tienen las unidades estructurales y cómo se organizan. Acompáñenos. Observa esta casa que se encuentra en construcción. ¿Cuál sería su estructura? ¿Y cuál su unidad? Si los ladrillos de una casa son la unidad y las paredes formadas por ladrillos son la estructura, en los seres vivos, ¿cuál sería la unidad y cuál la estructura? Vamos a conocer más sobre los conceptos de unidad y estructura de los seres vivos. ¿Qué entiendes por la palabra unidad? Cuando hablamos de unidad, nos referimos a un todo que está integrado, que es compacto y homogéneo, y que para ser dividido tiene que alterarse o destruirse. Por ejemplo, en un rompecabezas, cada unidad está representada por cada una de las piezas, y en un cubo de Rubik por cada uno de los cubos. Entonces, ¿cuál sería la unidad en una colonia de organismos unicelulares como las bacterias? Exacto, cada bacteria es una unidad. Así que en los seres vivos, la unidad es la célula, la cual tiene el potencial de vivir por sí sola y es capaz de realizar todas las funciones de un ser vivo, como respirar, alimentarse, excretar y reproducirse. Por ello, organismos como las bacterias y las amibas pueden llevar a cabo funciones vitales aunque estén formados por una célula. Mientras que la vida de los organismos pluricelulares, como los mamíferos, depende del funcionamiento adecuado y armónico de cada una de sus unidades, es decir, de cada una de sus células. Ahora conozcamos el concepto de estructura. La estructura corresponde a la manera en que están organizadas u ordenadas las partes de un todo. Por ejemplo, la organización de los ladrillos en las paredes de una casa, o el orden de las piezas de acero que dan sostén a un gran edificio o bien a un puente. ¿Cuál sería la estructura de un organismo pluricelular? En los organismos pluricelulares, las células se organizan para formar estructuras complejas, como tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, en el ser humano, la estructura que da sostén al cuerpo es el sistema óseo, el cual está integrado por los huesos, además de cartílagos, tendones y ligamentos. Sin embargo, las células también tienen una estructura propia, conformada básicamente por una membrana celular, un citoplasma y un núcleo. La membrana es una estructura que limita a la célula, la separa y la individualiza del ambiente exterior. Todo ello con el fin de regular el intercambio de sustancias entre la célula y su medio exterior. El citoplasma es la zona donde se encuentran los diferentes elementos celulares, llamados organelos. Estos realizan diversas funciones en la célula. Por ejemplo, le dan soporte, forman proteínas y generan energía. Y el núcleo es el sitio donde se guarda la información hereditaria, misma que permite a las células reproducirse, así como transmitir sus características a las nuevas células. En los seres vivos formados por una sola célula, como las bacterias y las amibas, y en los que están formados por muchas células como los insectos, las plantas y los seres humanos, la célula es la unidad que forma su estructura. En los organismos pluricelulares, las células forman estructuras complejas, como tejidos, órganos y sistemas, mientras que en algunos organismos formados por una célula, la estructura es la manera como está integrada esta célula, es decir, por la membrana, el citoplasma, el núcleo y los organelos. Como buen entendedor, seguro que ahora puedes identificar la unidad y la estructura de los seres vivos. Hemos visto qué es lo que constituye la estructura de todo ser vivo, como de una manera semejante a la que se edifica una casa. El organismo se construye y organiza a partir de unidades celulares.
Observarán en el siguiente video que en las células también encontramos diversidad de formas y se organizan cumpliendo diferentes funciones. Todas estas formas de vida tienen algo en común. Su unidad básica es la célula. Hay algunos seres microscópicos, como los protozoarios, que están constituidos por una sola célula, y esta realiza todas las funciones vitales para vivir y reproducirse. Estos seres son unicelulares. Pero, ¿qué pasa con tu cuerpo? Obviamente tienes más de una célula. Entonces, eres un organismo pluricelular. ¿Cómo se organizan las células de tu cuerpo para realizar todas las funciones vitales? Vamos a descubrirlo. Los organismos pluricelulares contamos con un gran número de células. Por ejemplo, los seres humanos tenemos aproximadamente 37.2 billones de ellas. Una cifra sorprendente, ¿verdad? Pues más sorprendente es que todas las células se organizan en estructuras especializadas, con tal precisión que conforman un organismo que se mueve, piensa, siente, se cuida, se reproduce, en fin, que desempeña una gran cantidad de funciones. Estas estructuras especializadas son los tejidos, los órganos y los sistemas. Veámoslas de cerca. Los tejidos en los seres pluricelulares resultan de la agrupación de células similares que se unen para realizar un trabajo. Por ejemplo, en el cuerpo humano, las células del tejido muscular se unen para realizar el movimiento. De acuerdo con su función, forma y origen, los tejidos pueden ser epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. Un órgano es un conjunto de tejidos agrupados para realizar una o más funciones. Por ejemplo, el estómago es un órgano formado por tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo y tejido epitelial. Además, los órganos se clasifican en respiratorios, circulatorios, digestivos, sexuales y excretores según la función que desempeñan. Por ejemplo, el páncreas es un órgano digestivo que tiene la función de producir las hormonas que regulan el nivel de glucosa en la sangre, además de secretar jugo pancreático que ayuda en la digestión de nutrimentos. Todos los órganos son importantes porque cumplen una tarea específica. Cuando varios órganos se relacionan para llevar a cabo una función específica, constituyen un sistema. Por ejemplo, el sistema respiratorio está constituido por pulmones, laringe, tráquea y diafragma, entre otros órganos. Un sistema puede relacionarse con otros para cumplir con un fin común. Así pues, el sistema digestivo trabaja con el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema excretor para llevar a cabo la nutrición del organismo. Algunos de los sistemas que conforman el cuerpo humano son el respiratorio, el circulatorio, el digestivo, el excretor, el sexual y los de relación, es decir, el sistema nervioso y el glandular, así como el tejido sanguíneo y el tejido conectivo. ¿Cómo podríamos llamarle al conjunto de sistemas que interactúan entre sí? Estamos hablando de una entidad mayor, de un organismo, es decir, de un individuo pluricelular como tú y el resto de los seres humanos, y como cientos de miles de seres vivos que nos rodean. Desde una microscópica célula hasta la formación de un organismo pluricelular, hay un proceso que va subiendo de nivel. ¿Habías pensado en lo importante que es una célula? Gracias a ellas, tenemos tejidos, órganos y sistemas que nos permiten realizar diversas funciones. Como vieron, los seres pluricelulares tenemos células organizadas en tejidos, que forman órganos y a su vez constituyen sistemas. Las células participan en el desarrollo de todas las actividades diarias. Veamos cómo lo hacen. Tu cuerpo efectúa diariamente múltiples funciones. Mientras te despiertas, abres los ojos, te estiras y te levantas, en tan solo un par de minutos, múltiples células entran en actividad para que puedas escuchar, ver y moverte. Esto es posible porque las células tienen la capacidad de adoptar diferentes formas y tamaños para atender distintas necesidades. Las células pueden ser planas, cilíndricas, cóncavas, cúbicas o ramificadas.
¿Podrías reconocer a qué tejido corresponden estas células de acuerdo con su forma? Veamos cuáles te son familiares. ¿Qué tal? ¿Acertaste en las respuestas? Si no lo lograste, no te preocupes. Aquí te daremos algunos datos que te ayudarán a conocer un poco más acerca de las células. Las células del cuerpo humano se especializan en determinadas funciones y para llevarlas a cabo tienen una forma adecuada. Veamos esto con más detalle. La célula es la unidad morfológica, fisiológica, genética y de origen de todos los seres vivos. Una de sus principales características es que en su interior contiene unas estructuras pequeñas y altamente especializadas, conocidas como organelos celulares. Cada organelo desempeña una función específica, como generar energía, excretar o absorber determinadas sustancias, moverse espontáneamente o seguir órdenes determinadas. De esta forma, la célula contribuye al funcionamiento integral del organismo. Otra característica importante de la célula es que sabe trabajar en equipo, pues las células similares se organizan para formar tejidos, de los cuales hay 4 tipos principales: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. ¿Te imaginas cómo funcionan? ¡Vamos a descubrirlo! Las células del tejido epitelial tienen forma plana, de cubo o cilíndrica. Su función es cubrir las superficies internas o externas del cuerpo, como la piel, y lo protegen tanto del medio ambiente como de los microorganismos. Se especializan en elaborar y secretar productos indispensables para el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, en una glándula sudorípara producen o excretan sudor, y en una glándula salival producen saliva. Las células del tejido conjuntivo tienen forma irregular, estrellada, fusiforme o adiposa. Su función es sostener, unir y proteger el resto de los tejidos. Se encuentran en los huesos y las partes blandas del cuerpo, como los cartílagos de las orejas y la nariz, en los tendones que unen los músculos con los huesos y en la grasa que acumula el organismo para formar el llamado tejido adiposo. Las células del tejido muscular se unen para constituir las fibras musculares que se encargan de realizar los movimientos corporales. Estas fibras pueden ser lisas, estriadas o cardíacas. Las fibras lisas se encuentran en órganos internos como el útero, la vejiga, los vasos sanguíneos, el estómago y los intestinos. ¿Qué tienen en común estos órganos? Todos presentan movimientos involuntarios, es decir, sin percatarse de que se llevan a cabo. Por su parte, las fibras estriadas permiten los movimientos voluntarios como caminar, bailar, saltar, ya que están adheridas a los huesos por medio de tendones. Estos movimientos se hacen de manera consciente. Las fibras cardíacas forman el corazón y están integradas por células similares a las que constituyen las fibras estriadas, pero con muchos núcleos. Estas fibras se contraen para generar la fuerza necesaria para bombear la sangre a través de todo el cuerpo. Por su parte, las células del tejido nervioso tienen forma estrellada o ramificada y reciben el nombre de neuronas. El tejido nervioso se encarga de coordinar el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas. Impresionante, ¿verdad? Las células del cuerpo humano son mucho más de lo que aparentan, ¿no crees? Como has visto, en tu cuerpo hay células de diferentes formas y tamaños, las cuales se organizan en tejidos que cumplen diferentes funciones. ¿Sabes cuántas células hay en tu cuerpo? ¿Qué necesitan para funcionar? ¿Y cómo debes cuidarlas? Como pudieron darse cuenta, las células se encuentran en todo el cuerpo. Se nutren, respiran, responden al medio ambiente y se reproducen. También se asocian formando los tejidos, órganos y sistemas cuyo funcionamiento los mantiene con vida. Tomen nota y respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los sistemas que conforman el cuerpo? ¿Qué órganos forman parte de ellos? Representen las respuestas en un esquema del cuerpo o en un cuadro sinóptico. Integren las actividades, notas y respuestas a su carpeta de experiencias para que puedan compartirla a sus compañeros y docentes cuando regresen a sus actividades escolares. Para saber más sobre este tema, les recomendamos la lectura del libro El cuerpo humano de Lori Beckelman.
Fue un gusto acompañarlos durante esta sesión. No se pierdan la siguiente de Aprende en Casa. Hasta pronto.